Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté sobre todos ustedes. El texto del día de hoy está basado en el libro de San Lucas o Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 21. San Lucas o Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21. Levante la mano si lo encontró. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo siguiente. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, para poder entender esta profecía que tuvo cumplimiento en Jesús, tenemos que remontarnos al libro de Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 4. No lo vamos a leer. Pero Isaías fue uno de los profetas contemporáneos, o sea, ya los últimos dentro del reinado o del gobierno real que había en Judá y en Jerusalén. El profeta Isaías se centró o fue mandado por Dios más hacia el reinado de Judá. Y dentro del reinado de Judá, Isaías en el capítulo 1, versículo 1, menciona a los reyes que bajo su cargo él tuvo que profetizarles. Entre esos reyes tenemos al rey Usías, que era un rey principal y poderoso. Para manera de recuerdo, fue el rey que su corazón se puso altivo y entró en el santuario, en el templo, y ofreció incienso sin ser el sacerdote. También tenemos al rey Jotam, que era su hijo. Este rey, dice la Biblia, que hizo lo bueno delante de Dios. Después le sigue Acaz, su otro, el nieto de Usías, el cual hizo lo malo. Después vino el rey de Ezequías, que hizo lo bueno, y sucesivamente. Pero entre todos esos reyes, en la cual estaba Isaías, hubo en totalidad, bajo su mandato de profecía, 6 reyes en la cual él le profetizó. Y donde nosotros podemos ahora, dentro de esos 6 reyes, donde la cual hubo 2 malos, ubicar, gracias a la misericordia, a la revelación de Dios, donde sale la profecía que Jesús cita en la sinagoga para confirmar su poderío o su unción de parte de Dios. Y ese reinado lo vemos más en el rey Acaz, que era el nieto del rey Usías, porque dice la Biblia, para que lo busquen,
En Segunda de Crónicas, del capítulo 26, 27, 28, ahí está en el listado de los reyes y está en ese listado la ubicación del rey Acaz. Este rey Acaz, dice la Biblia, que cerró el templo de adoración. No quitó los altares en los lugares altos. Dio a sus hijos en sacrificio en fuego a Moloc. O sea, era un rey totalmente pervertido. Y como estaba pervertido, lo que hizo Dios fue que los entregó en manos de los, dice aquí, en manos de los asirios o de los sirios. Y también después que los sirios lo atacaron, el remanente que quedó, dice que Dios también lo entregó en manos del rey de Jerusalén. O sea, lo entregó a su propia familia. El rey de Jerusalén, en vez de tratarlos a ellos como familia, no los trató así, sino que la presión fue tanta que los despojó, sacaba a la gente en su condición en la que se encontraba en el momento del ataque. O sea, muchos de esos judíos salieron desnudos. Muchos de esos judíos vieron morir a sus familiares y muchos de ellos salieron en condiciones que afectaron su vida. En medio de esa situación, Dios tiene misericordia y ahí es donde sale la profecía que da cumplimiento en los tiempos de Jesús. Isaías 61 dice, del 1 al 4, que es casi lo mismo, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando comparamos este pasaje de Isaías 61 con el de Jesús, vamos a ver que está en Lucas 4, vamos a ver que hay diferencias en algunos aspectos, porque lo que estaba tratando de decirle Isaías al pueblo en ese tiempo era que a pesar de que había pasado todo eso, que no se preocupaban, que no se turbaran, que no se entristecieran, porque Dios, el mismo Señor, iba a levantar a alguien, aleluya, con el mismo espíritu de Elías, para continuar la obra, aleluya, que a futuro había de acontecer. Si vemos el pasaje de Lucas 4, nos vamos a dar cuenta que en la misma condición, pero no tan triste como en lo de Isaías, vamos a ver que se encontraba el pueblo de Israel. Israel estaba bajo el poderío de los romanos. Y al estar bajo el poderío de los romanos, muchos de ellos perdieron su tierra. Se convirtieron pobres. Algunos de ellos fueron esclavos. Otros quedaron entristecidos, afectados de corazón. Otros quedaron, hermanos, oprimidos. Y todas estas cosas, después de esa profecía, requería de un nuevo rey. Isaías le está diciendo a Israel en eso entonces: no se preocupe, Dios va a levantar un rey, pero un rey que está con la unción de él. Jesús establece lo mismo, le está diciendo: no se preocupen, hay una nueva autoridad, hay un nuevo gobierno, y ese gobierno empezaba con él, con el Señor. Yo quiero decirte, hermanos, en estos tiempos también tenemos momentos difíciles, pero Dios te está diciendo: no te preocupes, hay un Espíritu Santo, hay una autoridad, hay un gobierno, hay un poder, pero la diferencia es que ya no está sobre Jesús, no está sobre Isaías, ahora está dentro de nosotros. Y como está dentro de nosotros,
Él va a emanar autoridad, va a emanar poder, va a emanar un gobierno, un reino que se va a hacer manifiesto para todos aquellos que creen. Y las personas que están pasando por necesidades, dificultades, van a ver, aleluya, esa manifestación que debe de estar dentro de usted, van a verla y van a reconocerla. La profecía hace referencia, como acabamos de decir, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Bueno, sobre Jesús. Ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? El libro de Lucas lo dice clarito. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La definición de pobre, según el diccionario, dice, falto de lo necesario para vivir, mendigo o escaso. Vamos a hacer una reflexión, hermanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Hay escasez, hay mendicidad, hay no solamente eso, libertad de movimiento. O sea, hay muchas cosas que no nos permiten o no le permite a la gente tener un gozo. El sufrimiento es tanto, hermanos, que ya la gente no sabe qué hacer. Se muere el familiar, no sabe dónde acudir porque no hay plata, no hay nada. Y la forma como están tratando a los muertos es doloroso. Y todo eso genera pobreza. Pobreza en espíritu y pobreza física. Pero imagínense lo que son pobres en espíritu, como habla Mateo capítulo 5. ¿Ve? Tenemos nosotros como llamados de Dios o enviados de Dios o reconocidos de Dios a traerles buenas nuevas a esos pobres, diciéndole que no todo se ha acabado, que tenemos todavía a alguien que está en los cielos y está sentado, y no está sentado por gusto, sino que está sentado, gobierna y seguirá gobernando por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? También la Biblia habla acerca, el pasaje profético habla de los quebrantados de corazón. Un quebrantado de corazón, según el diccionario, la palabra quebrantado dice desalentado, triste, que perdió toda esperanza. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy, en el día de hoy? La gente ha perdido esperanza. Lo poquito que le quedaba en esta situación era ponerla en el gobierno, pero el gobierno tampoco le puede dar a todos respuesta. No se la da, entonces usa la politiquería, pero eso genera un quebrantamiento de corazón. Y hermano, una persona con quebrantamiento de corazón puede llegar a quitarse la vida. Pero nosotros estamos aquí para dar esas buenas nuevas de salvación. Hermano, no se menosprecie. Vuelvo y repito, no se menosprecie de que usted no sabe qué decirle a la gente. Ore para que Dios le ponga las palabras en su boca para que usted pueda decirle a la gente, aleluya, que tenemos un Dios real, que no es una mitología, que no es algo ficticio. Ore para que le diga a la gente que el Dios que usted cree da respuesta y solución a todo aquel que le invoque a su nombre. Dice la Biblia también en cuanto al pasaje profético a los cautivos. Un cautivo es una persona que es prisionera de sus propios actos o prisionera por otros. Recuerden los tiempos de antes, Israel fue prisionero, el remanente que quedó fue prisionero por su propia familia. Hoy en día hay gente que están atrapadas en su propia familia, con su propia familia. Están atrapadas, están prisioneras por medio de otras personas que le imponen hacer cosas que no son. Personas que quedan atrapadas porque van en busca de un anhelo y dentro del anhelo, ¡pam!, viene alguien y lo secuestra. Y comienza a darle órdenes que son contrarias. Israel con los Roma estaba atrapado. Roma le imponía cosas que ellos no querían hacer. Lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante. Le imponía que llevaran carga, le quitaban la ropa cuando no obedecían algo. Había muchas cosas que Roma le imponía.
Ahora, hoy en día, el gobierno está imponiendo cosas que nos hace cautivos, que nos hace prisioneros. Pero por una parte es por nuestro bien, por otra parte tal vez no tenga lógica. Porque lo que somos hijos de Dios, debemos de demostrar a la gente que Dios es un Dios sanador, pero como no lo estamos haciendo, que Dios es un Dios proveedor, pero como no lo estamos haciendo, entonces quedamos afectados y somos prisioneros de esas acciones. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos lleve a la unidad, para que tengamos un mismo espíritu, un mismo sentir, una misma fe, un mismo amor, un mismo de todo en Dios, y así juntos podamos abrir camino, porque tenemos que tener presente que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante en medio de los tiempos y nosotros vamos detrás. Pero detrás de nosotros, ¿qué viene? Viene la gente que no han confesado a Cristo. Detrás de la gente viene las personas que aún no creen en Dios en su totalidad. Detrás de nosotros viene la gente, aleluya, que desean, o sea, aquellos que tienen comezón de conocer la palabra de Dios, y como tienen comezón no pueden hacer nada, pero nos toca a nosotros enseñarle, aleluya, todas esas cosas. Y es necesario que usted se active en esto, porque si no se activa en esto, entonces vamos a tener una vida igual que todos los demás. El otro pasaje, el otro término es oprimido. ¿Qué es una persona oprimida? Una persona oprimida es aquella que fue dominado a la fuerza. Un oprimido es aquel que fue dominado a la fuerza, doblegado, torcedura de brazo o de dedo o de cualquier parte de su cuerpo que le impone hacer lo que ellos dicen. Hermanos, hay que tener presente esto. Nosotros no nos podemos dejar imponer por las obras del diablo o dejarnos imponer sobre las ideologías que están saliendo para atraparnos o encerrarnos en algo. Si usted tiene dudas sobre algo, hermano, ore a Dios. Si tiene dudas sobre la vacuna, ore a Dios. Si tiene dudas sobre la movilidad, ore a Dios. Si tiene dudas sobre lo que va a estar ocurriendo con el COVID, ore a Dios. Pero en toda esta cosa usted tiene que orar para que pueda entender lo que Dios está haciendo en este momento, y veamos cómo Dios glorifica su nombre en todas estas cosas. Porque cuando nosotros le permitimos a Dios que Él sea el que tome todo el control, entonces dice la Biblia que la gente, después que Jesús enrolla el libro de Isaías, pues acuérdense que Él tuvo que buscar. Y el libro de Isaías en ese tiempo no era un rollito, era un buen rollo. Él tuvo que buscar lo que se estaba tratando, o él estaba tratando de que se cumpliera y que la gente se diera cuenta. Dice que cuando él termina, él enrolla. Y al enrollar, le entrega, mira lo interesante de eso, le entrega el rollo al ministro. Le entrega. ¿Qué quiere entender esto, hermanos? Se mantuvo bajo autoridad siendo el Señor. Porque el lugar donde estaba gobernado por alguien que representaba a Dios. Solo tenemos que tener presente estas cosas, hermanos. Nosotros estamos bajo autoridad. Y si nosotros no comprendemos que nuestra autoridad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a tener problemas. Y si tenemos ese problema, entonces no vamos a ver revelación. Pero yo quiero decirte que la revelación está dentro de ti. La Biblia dice y nos enseña que el Espíritu Santo no solamente está en el Espíritu, sino que nos guía a toda verdad. Y es necesario que tú saques esa verdad a la luz para que su nombre sea glorificado. Y dice la Biblia
que después que le entregó el rollo al ministro, dice, se sentó y dice que todos los ojos estaban sobre él. Hermanos, ¿por qué los ojos estaban sobre él? ¿Por lo que dijo? No, porque el Espíritu Santo lo estaba guiando a todo lugar donde él iba. Acuérdense, el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu lo protegió en el desierto. El Espíritu lo sacó del desierto con poder. Y después que lo sacó del desierto con poder, lo llevó, hermanos, ¿a dónde? Lo llevó a la sinagoga. Y con esa misma unción, con ese mismo poder, hermanos, él se glorificó. Se glorificó en Jesús. Selló y certificó lo que Jesús estaba haciendo en su vida. Vamos entonces a orar, hermanos, para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Porque es necesario que sepamos todo esto. Padre Santo, Dios de Israel, en estos momentos te damos las gracias por tu misericordia, por tu inmenso amor. Te pedimos, Padre, que en estos momentos tan difíciles en los cuales estamos viviendo, seas tú el que te glorifiques en nosotros. Que nos ayude a no olvidar, aleluya, que estamos bajo autoridad. Que nos ayude, Señor, a que siempre mostremos la verdad, para que no seamos cautivos, sino que nos demos cuenta que esa verdad nos va a hacer libre. A todos aquellos que han escuchado, ya sea cristianos o no, te pedimos, oh Dios, toca su corazón, llévalos al arrepentimiento, permite que ellos puedan conocer tu palabra y entender que tú tienes todo el control. Dios les bendiga, amados hermanos, y que la paz de Dios esté sobre todos ustedes. Bendiciones.